En este día vamos a hablar de un tema que por lo menos en mi vida ha sido un interrogante por mucho tiempo. Un interrogante por desconocimiento, por falta de conocimiento. Ya que a veces decimos conocer todo de la Biblia, pero cuando nos confrontamos a algunos temas que sabemos que realmente no los entendemos, nos damos cuenta que es tan amplia la Biblia, que es tan profunda, y si había desconocimiento de parte mía, era porque no había un estudio profundo, porque cuando hay duda con respecto a algo, tenemos que empezar a estudiar. Y el Señor me llevó en este tiempo a estudiar el tema que muchas veces me pregunté, ¿qué significa esto? Porque hay algunas iglesias que manejan terminología diferente a la que yo conocí, ya que en mis tiempos, hablando lo que hoy vamos a tocar sobre el gobierno eclesiástico de la iglesia, que lo expresa allí el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3, versículo 1 al 7, hay términos que yo me preguntaba muchas veces cuando sentía que había iglesias que tenían esos nombres. Yo decía, ¿pero serán evangélicas estas iglesias? Por desconocimiento, obviamente. Pero vemos que el apóstol, y no solo el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro y los apóstoles en línea general, manejaron estos términos. Yo me acostumbré en mis tiempos al término anciano y diáconos, sobreveedores en algunas oportunidades, y a posterior el término pastor, con lo que se refiere a todo el conjunto que forma el cuerpo que rodea el pastorado. Pero de ahí en más, las terminologías estas leídas en estas cartas, que hoy con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de explicarlas, estas palabras ya dejaron de ser un interrogante en mi vida, porque simplemente me puse a estudiar. Hay mucho material realmente, pero traté de extractar un poquito para que sea un estudio sencillo, pero esclarecedor, como lo fue para mi vida, yo primero, y hoy lo puedo compartir con ustedes, y ojalá puedan entenderlo como yo pude. La versión Reina Valera y muchas traducciones llaman al hombre dirigente en la iglesia como obispo, y otras traducciones, supervisor, anciano, pastor, como la JBS, episcopo, como la BLP, líder, como la NTV, presbíteros, dirigente, como la PDT, sobreveedores. Ahora, hermanos, vemos que en el Nuevo Testamento hay dos palabras que describen a los dirigentes principales de la iglesia. Vamos a analizar cuáles son estas dos palabras. La primera, vamos a ver que es la palabra presbíteros, anciano, en realidad presbítero, porque hemos tratado de sacar las palabras de su raíz griega, porque son importantes, hermanos. A veces no es por solamente querer mostrar que algo sabemos de griego, no, es porque las raíces son importantes, nos llevan a lo profundo, nos llevan a los orígenes más remotos. Y allí estaba el hombre que se llamaba el anciano o presbíteros. Y vamos a hablar un poco con respecto al anciano. Vemos que el cargo de anciano es el más antiguo de todos los de la iglesia. Los judíos tenían sus ancianos y remontaban su origen a esa situación en que Moisés, en el tiempo de la peregrinación por el desierto, nombró a 70 hombres por orden de Jehová para que le ayudaran en la tarea de controlar y cuidarse del pueblo. Realmente, hermanos, vamos a leer solamente Números capítulo 11, versículo 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Si ustedes leen todo el capítulo de Números 11, van a encontrar situaciones bastante difíciles que tuvo que sobrellevar Moisés como líder de una nación, de un pueblo bastante grande, y que este pueblo era un pueblo singular realmente, muy amado por Dios, pero que al salir de un sistema de esclavitud no supo manejarse en la libertad con agradecimiento. Y empezó a recordar los tiempos de la esclavitud y empezaron a quejarse de las cosas que habían recibido buenas en la esclavitud, como ser la comida,
razón que incomodó mucho a Moisés y le llegó a preocupar porque vio que era toda una nación, que se le venía encima. Y nosotros a veces es difícil gobernar una casa. Cuando tenemos 2, 3, 4 hijos, 5, 6, cuántos podemos tener, a veces un solo hijo, resulta difícil como parte de una familia liderar, podemos decir, y estar frente a quejas que a veces se reciben con los miembros de la familia. Imagínense a Moisés frente a una nación entera, un pueblo entero que se quejaba por la comida. Y entonces vemos que allí entra el enojo de parte de Dios. Y realmente ahí está Moisés que no sabe qué hacer. Me pongo del lado del pueblo o me pongo del lado de Dios, enojado. Y entonces Dios en su gran misericordia, porque en este caso actuó la misericordia de Dios, le dice a Moisés que reúna 70 ancianos para que no solamente él sobrelleve toda la carga de una nación, que a veces no nos damos cuenta, y así como lo hacemos en el hogar, se lo hace a veces en la iglesia, se lo hace en el trabajo, se lo hace en distintas áreas, donde pensamos que nosotros vamos a poder sobrellevar ciertas tareas que son difíciles y que con la ayuda de otros sería mucho más fácil. Entonces, ahí vemos a Dios mirando la situación de Moisés y aconsejándole que reuniera ancianos, 70 varones, donde el Señor iba a poner del mismo espíritu de Moisés sobre esos varones, para que gobiernen y para que lo ayuden a Moisés a gobernar en otras áreas y Moisés estuviera un poco más alivianado de esa carga tan tremenda que tenía que sobrellevar con esta nación quejosa, murmuradora, que no estamos ahora para hablar de este tema porque nos extenderíamos mucho y no es en sí el objetivo del mensaje. Entonces vemos que allí los judíos empezaron a manejar la terminología de anciano. Miren a los tiempos que se remonta esta palabra de anciano y miren qué importante es tener en cuenta a los ancianos, ¿no? Aquí Dios los tuvo en cuenta a los ancianos y los mandó como consejero, como ayudadores de Moisés. Por eso en los tiempos estos que estamos viviendo, hermanos, tenemos que valorar a los que ya han vivido, se han golpeado, se han caído muchas veces en la vida y han aprendido a través de los golpes, de las situaciones, de las aflicciones, de los dolores, ya pueden dar consejos sabios. Entonces el Señor buscó realmente un grupo de ancianos, personas maduras, con sabiduría, porque los años, hermanos, nos dan sabiduría. No a todos quizás, porque a veces encontramos personas ancianas y nos da pena ver la condición de ellos, pero en línea general podemos decir que la ancianidad conlleva en sí una madurez por el paso de los años que nos va enseñando muchas cosas. Todas las sinagogas tenían sus ancianos, que eran los verdaderos dirigentes de la comunidad judía. Presidían el culto de la sinagoga, eran los que reprendían, los que exhortaban y disciplinaban cuando era necesario. Resolvían y solucionaban los pleitos que en otros países se habrían llevado a los tribunales. Miren qué importante, ¿no? Que los ancianos puedan resolver problemas que en otros países, dice, en otras situaciones o en otras comunidades, como se llamaba en los tiempos eso, a lo que podríamos decir hoy ciudades o provincia, se los llevarían a los tribunales. ¿Y cuántas veces la Biblia nos aconseja que cuando son problemas de iglesia no los llevemos a los tribunales? Tratemos nosotros de encontrar la solución a esos problemas y no tener que llevar a juicios externos fuera de la iglesia. Entonces, estos ancianos judíos dice que resolvían esos pleitos. No deben haber sido pleitos nada fáciles, deben haber sido pleitos bastante difíciles, razón por la que en otros lugares se las tenían que llevar a tribunales, para que haya una justicia que determinara y que pudiera darle solución a estos problemas. Entonces los judíos ancianos eran hombres respetables realmente, que supervisaban paternalmente sobre los asuntos espirituales y materiales de cualquier comunidad judía. No solo los judíos tenían el cargo de anciano, vamos a ir viendo también cómo los espartanos, con la jerusía, que quería decir la junta de los ancianos, era un lugar donde se reunían ancianos y formaban esa jerusía. También vemos el Parlamento de Roma, que se llamaba el Senado, que viene de Senex y quiere decir un anciano.
Luego en Inglaterra, los hombres que cuidaban los asuntos de la comunidad se llamaban aldermen, que quiere decir ancianos. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, todas las aldeas de Egipto tenían sus ancianos que cuidaban los asuntos de la comunidad. Entonces los ancianos tenían una larga historia e importante en las comunidades. ¿Cómo se ha ido desvirtuando el ancianato? Yo recuerdo en una época donde tuve la oportunidad de estar un tiempo en una iglesia donde los jóvenes que aspiraban el ancianato, ya que los cargos máximos eran el ancianato y luego el diaconado, hablaban en sus intimidades que estaban esperando que se murieran los ancianos para poder asumir ellos y poder implementar sus nuevas normas más juveniles, más modernas, más mundanas. Entonces era triste escuchar eso. Era triste escuchar esas palabras de jóvenes que fueron instruidos. ¿Cuántas veces los ancianos oraron por ellos, los exhortaron, los enseñaron para que este grupo juvenil estuviera esperando la muerte de ellos para asumir los cargos, ¿no? Qué triste es tener esa mentalidad tan corrompida, tan mundana, podríamos decir, y que creo que a veces hasta ni el mundo piensa de esa manera, porque a veces observamos que en el mundo hay un cierto respeto hacia los ancianos. Por eso estamos en tiempo de que tenemos que rever cuál es la condición de nuestras iglesias y cuál es el pensamiento de los jóvenes con respecto a lo que Dios ha establecido desde tiempos primeros de una iglesia primitiva, y si nos remontamos al Antiguo Testamento de la época judaica. Y la segunda palabra que describe a un dirigente es la palabra episcopos, que algunas veces en el Nuevo Testamento se la usa esa palabra episcopos, que se traduce en español como obispo, y que quiere decir literalmente supervisor o superintendente. Y esas eran las palabras que a mí muchas veces me retumbaban en mi mente, y yo decía, ¿serán evangélicas, no serán evangélicas? Porque esas iglesias tienen superintendentes, supervisores, episcopos, obispos. Me sonaban palabras bastante extrañas, pero es que estudiando la palabra encontramos la verdad de todo. Esta palabra también tiene una historia larga y honrosa, tanto como la palabra que acabamos de ver de anciano o presbíteros. Entonces, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la usaba para describir a esos, podemos decir, cuidadores o encargados que en la N B larga B corta se les llamaba los capataces y que estaban a cargo de las obras públicas y de los proyectos de edificación. Para eso vamos a ir a Segunda Crónica, capítulo 34, versículo 17, y vamos a leer en esta versión NBB corta, que es la Nueva Biblia Viva, y dice: hemos abierto las cajas, hemos contado el dinero y luego se lo hemos entregado a los capataces y obreros. Todo lo que habían encontrado, dinero, y lo que hubiera en ese caso encontraron dinero y otras cosas más no enumeradas, ¿a quiénes se lo habían entregado? A los capataces y obreros. También vemos que los griegos la usaban, a esta palabra episcopos, para describir a los hombres nombrados para ir de la ciudad madre, que hoy se llamaría capital, a regular los asuntos de una colonia recién fundada en un lugar lejano, que hoy, en el estado actual, podríamos llamar ciudades, provincias o estados. Y los romanos la usaban, a esta palabra episcopos, para describir a los que supervisaban la venta de los alimentos dentro de la ciudad de Roma. Entonces, episcopos siempre implica dos cosas. Por un lado, la supervisión de algún área o esfera de trabajo. Vemos que no solamente estaba limitada a la parte espiritual, sino también a otras áreas. Y en segundo lugar, esta palabra episcopo implica la responsabilidad o algún poder ante autoridad superior. Entonces, simplificando, dice que estas dos palabras implicaban supervisión y responsabilidad ante autoridad superior.
Ahora la cuestión es, ¿qué relación había en la iglesia primitiva entre el anciano presbíteros, que lo hemos visto al comienzo, y el episcopo supervisor que acabamos de ver? Y la investigación que se hizo referente nos está mostrando que en la iglesia original el presbíteros y el episcopos eran lo mismo. También obispos y ancianos o supervisores deben ser la misma clase de personas en la iglesia. Para eso vamos a hacer un poco de lectura y vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. También vamos a leer Hechos capítulo 20, 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vamos ahora, aquí estuvo hablando el apóstol Pablo, y luego ahora vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, hermanos, vemos que toda la evidencia del Nuevo Testamento nos demuestra que el presbíteros y el episcopos, el anciano y el obispo o supervisor, eran lo mismo y los mismos. Pueden surgir dos preguntas también con respecto. Primero, si eran lo mismo, ¿por qué usaban dos nombres para designarlos? Si con un solo nombre hubiera sido suficiente. Entonces la respuesta es que presbíteros describía a aquellos dirigentes de la iglesia tal como eran personalmente. O sea, eran los hombres más ancianos y miembros respetados en la comunidad. Y los episcopos describía su función, que era supervisar la vida y el trabajo de la iglesia. O sea, una palabra describía al hombre como tal, o sea, el presbíteros, y la otra describía su función o su tarea, que eran los episcopos. Ahora, segunda pregunta. Si el anciano y el obispo eran lo mismo en un principio, entonces, ¿cómo llegó a ser el obispo lo que llegó a ser? La respuesta es porque era inevitable que el cuerpo de los ancianos necesitara un moderador, un conductor, un árbitro, un obispo. O sea, era esencial y necesario que alguien realmente asumiera la dirección, y eso realmente fue lo que sucedió. O sea, cuanto más organizada llegó a estar la iglesia, tanto más era normal que surgiera el obispo. O sea, ese que moderaba, ese como árbitro que arbitraba. Y en ese caso fue el obispo. Y el anciano que sobresalía como dirigente llegó a ser conocido como el episcopos, que es igual al superintendente de la iglesia. Pero en realidad, hermanos, eran iguales. Un dirigente entre iguales. Por eso cuando nos topemos con iglesias que tienen un episcopo o que digamos que tiene un obispo o distintas palabras que podamos ver, no pensemos que tiene que ver con mayores autoridades, sino que son todos iguales entre sí mismos. Pero acá, como venimos viendo, uno tenía toda la esencia de la persona, que era realmente un anciano prominente y respetable, y lo otro es con respecto a su función y a la tarea que tenía que realizar. Y en el otro caso del obispo era el moderador, el que tenía que hacer como de árbitro. Cuando una iglesia ya estaba bien crecida, bien organizada, entonces surgía el obispo como ayudantes los unos de los otros. Se ve que al traducir episcopos por la palabra obispo en el Nuevo Testamento se le dio un sentido que no corresponde. Entonces, por eso algunos prefirieron traducirla
a esta palabra como supervisor o superintendente. Hay unas cuantas, no muchas, traducciones, creería yo, que tienen que ver con la King James, no sé, la Biblia amplificada del inglés. Una de esas Biblias son las que prefirieron traducirla como supervisor o superintendente. Entonces, queridos hermanos, reflexionemos nosotros y pensemos realmente la importancia que tienen estas palabras en la Biblia, porque la usaron los apóstoles. Y no juzguemos como en un tiempo yo a veces pensaba que eran cargos de autoridad suprema. Todos son cargos iguales y que en realidad se organizó de esa manera para una mejor organización eclesial, podemos decir. Y me gustaría tocar el nombramiento y los deberes de los dirigentes de las iglesias.